Estimados alumnos y alumnas, reciban un afectuoso saludo del profesor Víctor Flores Fernández, profesor del curso de Psicología, en este ciclo virtual 2022. Muy bien, pues entramos a nuestra semana número 11, que vamos a abordar el tema sobre aprendizaje 1, enfoque conductual. Y esperando pues que este examen pasado, ¿no?, del día de ayer les haya ido bien en mi curso y en general en todos sus cursos, ¿no?, les haya ido mejor, ¿no? Bien, entonces, empezamos, ¿no? A ver, creo que ya hay algunas respuestas como les está oyendo les ha ido en el examen. A mí me faltó tiempo, a algunos les ha faltado tiempo, la página, ¿no? Sí, a algunos se les ha cerrado, el sistema se les cerró, ¿no? Dice a las 11 de la mañana se les cerró. El sistema estaba justamente viendo. Bien, entonces, estimados alumnos, como hoy día vamos a ver un tema de aprendizaje desde el punto de vista conductual, y ahí un elemento, un aspecto básico es el condicionamiento. ¿Qué cosa es el condicionamiento? Son asociaciones, el condicionamiento son asociaciones, impresiones, por ejemplo, que uno tiene, ¿no?, de la vida, episodios de nuestra vida. Y hay episodios de nuestra vida que a veces nos marcan fuertemente, ¿no? Y justo los episodios negativos son los que nos marcan más todavía, ¿no? Por eso que hablamos de traumas de la infancia, ¿no? Traumas de la infancia. Y son reacciones que uno los tiene ya de adulto, ¿no? Pero eso se ocasionaron en la niñez, esas reacciones, esos episodios, ¿no? Entonces, y esos traumas tienen que ver con el maltrato, con el abuso, ¿no? Con todas esas situaciones que con la indiferencia a veces, ¿no? Acá hay un bonito video que les he preparado para ver, ¿no? Que tiene que ver con las heridas emocionales en la infancia, ¿no? Bien, entonces, ahí hemos visto en este video, pues, esas 5 heridas emocionales que a muchas personas les ocurren en la infancia y queda en la mente, en nuestros corazones esas heridas, ¿no? Y a veces no cicatrizan, ¿no? Y siempre ya cuando uno es adulto, eso regresa como fantasmas, siempre nos persiguen si nosotros no llegamos a procesar, ¿no?, ese maltrato, esa humillación, ¿no? Esa crítica tan despiadada que a veces nos hacen cuando nosotros somos niños, ¿no? Y realmente no comprendemos. Y después ya nosotros estamos lastimados, ¿no? Estamos lastimados. Y muchas veces no comprendemos nuestras reacciones actuales. ¿Por qué soy tan voluble, ¿no? ¿Por qué tengo tanta ansiedad? ¿No? ¿Por qué tengo tanta ansiedad? ¿No? Entonces,
Eso es, pues, una explicación. Nos han condicionado, ¿no? Por el trato negativo que hemos tenido en la infancia, ¿no? Y acá, pues, están viendo, por ejemplo, justamente esas heridas, ¿no? Que lo que puede estar ocasionando, ¿no? La humillación constante al niño, al hijo, ¿no? Timidez extremo, ¿no? O a veces también reacciona de manera prepotente también, ¿no? Si tiene otro tipo de temperamento el niño, ¿no? Ausencia, abandono de los padres, ¿no? Problemas para establecer relaciones duraderas, ¿no? Generalmente ya uno de adulto no confía ya no confía, se ha instalado la desconfianza de adulto, ¿no? Falta de cariño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocasiona? Problemas de empatía, ¿no? Problemas de compasión. Luego también cuando uno reprime sus emociones, ¿no? Les han enseñado a no llorar, por ejemplo, ¿no? A ser fuertes, ¿no? Desde pequeñitos así, ¿no? Entonces las personas después de adultas son muy fríos, ¿no? Poco afectivos. Tú los vas a abrazar. Parece que estuvieras abrazando a un iceberg, ¿no? A una congeladora, estás abrazando ahí, ¿no? Entonces, y luego también sentirse rechazado, ¿no? Entonces las personas generalmente son personas solitarias o tienden a evadir las relaciones sociales, ¿no? Entonces, ¿ustedes conocen casos, chicos, así, de situaciones de personas que han sido marcadas por episodios de su infancia, episodios negativos? ¿Conocen personas así? Ya se conocen, ¿no? Y han visto que así de adultos se vuelven muy sensibles, demasiado sensibles frente a determinadas situaciones, ¿no? Se vuelven. ¿Qué han notado ustedes? ¿Qué tipo de reacción han notado en esas personas que han sido marcadas por su infancia? Ya. Lisbeth dice, pero no pudo más y decidió partir, ¿no? Esas heridas emocionales que uno tuvo, hay que trabajarlas, hay que procesarlas de adultos, ¿no? Que eso prácticamente es terapia, ¿no? Hacer una terapia, ¿no? Para que, o sea, esos malos recuerdos nunca se van a ir, siempre van a estar acá, pero ya no te van a perturbar, ya no te van a perturbar, ¿no? Ya esa persona no va a ser una persona reactiva, ¿no? Eh, Correcto, mira, acá dice Rodrigo, se volvió muy celosa y desconfiada con cualquier persona, ¿no? Ese es por la traición, ¿no, Rodrigo? Cuando uno ha tenido experiencias de traición fuertes, uno se vuelve así, o se vuelve muy celoso, o se vuelve muy paranoico, ¿no? De todo desconfía, ¿no? Entonces, estas experiencias que yo les estoy comentando, chicos, tienen que ver con el condicionamiento clásico de Pavlov. O sea, las personas aprenden a asociar estímulos, ¿no? ¿No es cierto? Como dice Leide, cuando no recibes mucho cariño de niño y luego no muestras mucho afecto. Sí, pues, es verdad, Leide, ¿no? Es verdad. Como no aprendió a recibir de pequeño, después de adulto, a dar se les hace mucho más difícil a las personas, ¿no? O sea, esas personas no creen que eso tiene valor, ¿no? O sea, dar cariño, afecto, decir unas palabras bonitas, para ellos eso no tiene ningún valor, eso no tiene ningún sentido, porque no aprendieron, ¿no? No aprendieron, no le dan importancia a eso, pero se sienten mal también, ¿no? Se sienten mal. Entonces, bien, eso, todo esto lo que yo les estoy hablando, chicos, es condicionamiento clásico. Lo explica muy bien el condicionamiento clásico de Iván Pavlov, ¿no?
Es decir, el estímulo incondicionado fue el maltrato, la humillación, ¿no? ¿Y eso qué generó? Una respuesta incondicionada. ¿Cuál es la respuesta incondicionada ahí? ¿No? Eh, la depresión, la baja autoestima, esa es la respuesta, ¿no? ¿No? Incondicionada, ¿no? Entonces, esa respuesta incondicionada se asoció de repente, ¿qué cosas? A un problema, ¿no? Ahora yo tengo que ingresar a San Marcos, tengo que postular a San Marcos y siempre hay problemas ahí, ¿no? Siempre hay problemas, porque a veces uno saca mala nota, ¿no? Uno sufre una decepción, ¿no? Y entonces, frente a esa situación, ¿no? Las personas reaccionan con ¿qué? Con baja autoestima, reaccionan con timidez, ¿no? Entonces, esa baja autoestima, ese estado de ánimo depresivo, ya se vuelve una respuesta condicionada, ya se vuelve una respuesta condicionada. Y eso lo vamos a explicar más adelante entonces, ¿ya? Empezamos. ¿Qué vamos a tratar? La definición de aprendizaje. Los tipos de aprendizaje, ¿no? Pero aprendizaje conductual, por condicionamiento clásico, ¿no? O asociación de estímulos de Iván Pavlov, ¿no? Y Watson, y el aprendizaje por condicionamiento instrumental u operante de Skinner, ¿no? Esos son los dos tipos de condicionamiento. Empezamos por el concepto de aprendizaje. El ser humano constantemente se encuentra aprendiendo. O sea, nosotros no solamente aprendemos conocimientos, datos, información, teoría, lo que hacen ustedes acá en la pre, ¿no? Nosotros también aprendemos, ¿qué cosa? Hábitos, a levantarnos a una hora determinada, ¿no? A tomar nuestros alimentos a una hora determinada, aprendemos hábitos. Aprendemos valores, ¿no? Aprendemos a ser solidarios, por ejemplo, ¿no? O individualistas, ¿no? También aprendemos valores. Aprendemos reacciones emocionales, a tener simpatía o antipatía frente a determinadas personas, ¿no? Es decir, el ser humano constantemente se encuentra aprendiendo. Entonces, ¿qué es, cómo podríamos decir que una conducta está aprendida? Porque también hay conductas que aparecen en el ser humano y no son consideradas conductas aprendidas, ¿no? Para que una conducta sea considerada una conducta aprendida, tiene que tener ciertos criterios, ¿no? Ciertos criterios, ¿no? Vamos a ver esos criterios. La conducta aprendida siempre es un cambio, una adquisición, es decir, antes no tenías ese conocimiento, ahora ya lo tienes. Antes no te levantabas tempranito, 5 de la mañana, ahora ya te levantas temprano. Entonces, el aprendizaje significa una nueva adquisición, un cambio en el repertorio conductual de la persona, ¿no? Entonces, ese cambio puede ser originado por conocimiento o puede ser originado por una relación de estímulo y respuesta, ¿no? Así ocurre ese cambio, ¿no? Ahora, el otro criterio, acuérdate que te estoy diciendo que son 3 criterios para definir el aprendizaje. El otro criterio, ese cambio, esa nueva conducta tiene que permanecer por un tiempo en el repertorio de ese sujeto, ¿no? Tú, por ejemplo, no puedes decir que has aprendido un tema si en un mes ya te estás olvidando de ese tema. Entonces eso no está aprendido, no está aprendido, ¿no? Para que sea aprendizaje tiene que mantenerse esa conducta, ese conocimiento en el tiempo, tiene que permanecer en el tiempo, ¿no? Entonces, o en todo caso, si se va a modificar, que ese conocimiento sea más preciso, o sea, se reestructure y sea más preciso de lo que era antes, ¿no? Entonces, ese es el otro criterio del concepto de aprendizaje. Y el tercer criterio es que esa conducta tiene que ser producto de la experiencia, de la práctica, ¿no? Es decir, que ese cambio ha surgido de mi relación con el ambiente, de mi relación con las personas, de mi relación con los estímulos, de ahí ha surgido, ¿no? A ustedes no le dicen, por ejemplo, cuando estudien, ¿no? Resuelvan ejercicios, hagan sus prácticas,
porque el aprendizaje se va a definir mejor así, de esa manera, ¿no? El aprendizaje es más efectivo producto de una práctica, ¿no? Producto de una experiencia, ¿no? Y justamente en ese aspecto, el aprendizaje se diferencia de otras conductas, ¿no? Porque son conductas, ¿cómo les podría decir? Que no son producto de la práctica ni de la de experiencia, ¿no? Sino son conductas madurativas, como en este caso, ¿ve? En este caso. Las conductas maduracionales son aquellas que aparecen en el sujeto, pero producto del desarrollo de su cerebro, de su cuerpo. Allí no interviene mucho el aprendizaje. Por ejemplo, tú no puedes decir que a ese bebé de 6 meses, si yo lo estimulo, quiero que camine a los 6 meses, ¿no? ¿No? Por más práctica, por más experiencia que tú le pongas a ese niño, profesores especializados, ¿no? Él no va a caminar a los 6 meses, porque esa conducta de caminar es más producto de una maduración. O sea, ese niño tiene que tener 12 meses, un mes antes, un mes después, por ahí está, 12 meses para que empiece a caminar, porque tiene que ver con la maduración de su cerebro, ¿no? Entonces, hay conductas que aparecen en el sujeto, ¿no? Pero son productos de la maduración, más que de práctica, más de experiencia. Por eso es que estas conductas no son consideradas conductas aprendidas, ni estas tampoco, ¿no? Cuando hay un cambio en la homeostasis del organismo, ¿no? Cuando hay un cambio en la homeostasis del organismo y aparecen conductas, la sensación de hambre, la sensación de sed que aparece en mí, ¿no? Y quiero coger un vaso con agua, ¿no? O comer algo. Esas conductas tampoco no son conductas aprendidas. ¿Por qué? Porque esas conductas cesas tú con la sed y se quedó ahí ya, ¿no? Ya no hay más de esa conducta, ¿no? El consumo de sustancias psicoactivas. Esas personas que dicen voy a tomarme un traguito para que me dé valor, ¿no? Para hablarle a la chica, ¿no? Para que me dé valor, ¿no? O sea, esas conductas tampoco no, o sea, romper la timidez, ¿no? Con sustancias psicoactivas, por ejemplo, tampoco son consideradas conductas aprendidas, ¿no? Y luego, lógicamente, también las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Cuando ese abuelito de 80 años comienza a celar a su esposa, ¿no? Y la comienza a celar sin ningún motivo, el único motivo es que en ese abuelito está apareciendo ya la demencia senil, ¿no? Y la demencia senil comienza a tener alucinaciones. O sea, antes el abuelito no tenía esa conducta, ahora ya la tiene. Pero en este caso no es producto de una práctica, de una experiencia, sino es producto de las consecuencias de su cerebro, que ha comenzado a fallar su cerebro, ¿no? Ha comenzado a tener demencia senil, alucinaciones, ¿no? Esas conductas tampoco no son consideradas conductas aprendidas, ¿ya? Entonces, con esa diferencia, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Cualquier duda, chicos, por favor, pregunten, ¿no? Acá dice Julián Sandro, es como una costumbre. Claro, 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 Julián. Julián la ha definido muy bien lo que es condicionamiento, ¿no? Las personas que están condicionadas es una persona que ya tiene una predisposición, ya tiene un hábito, ¿no? Y como dice Julián, ya tiene una costumbre de reaccionar siempre así, ¿no? Si yo soy nervioso, ansioso, ¿no? Y me colocaron mal la inyección, ¿no? Cuando vea una jeringa, se me escarapela el cuerpo, ¿no? Ya me he condicionado, me ha quedado, como dice Julián, una costumbre, un hábito, ¿no? Ya yo he aprendido así, ¿no? O sea, son impresiones fuertes, ¿no? Chicos, ustedes seguramente también han tenido impresiones fuertes en su vida, ¿no? Ya. Carlos dice, profesor, ¿puede repetir los cambios maduracionales? Ya. Mire, cuando ese bebito, ¿no? De 7 meses, 8 meses, comienza a gatear, ya empezó a gatear, ¿no? Antes no lo hacía y ya empezó a gatear.
Ese cambio, ¿no?, de empezar a gatear es producto de una práctica, de una experiencia, que la mamá lo haya estimulado. Ya, Pepito, vamos a gatear, tienes que gatear, Pepito. ¿Tú crees que es producto de eso? No. El niño empieza a gatear cuando ya está listo para gatear, y eso tiene que ver con su sistema nervioso, que se madure su sistema nervioso. A ese bebito tú a los 2 meses, por más que le pongas profesores, por más que lo estimules, no va a empezar a gatear. No va a empezar a gatear. Tiene que tener sus 7 meses para que empiece a gatear. ¿Qué cosa es maduración? Maduración es pautas de conducta que estamos programados biológicamente por ser integrante de una especie. Como yo soy parte del Homo sapiens, entonces yo ya tengo una programación biológica. Al año yo ya tengo que hablar, sí o sí, yo ya tengo que hablar ya al año. Y eso lo hacemos todos, ¿no? Eso lo hacemos todos. A los 4 años, yo como niñito, yo ya tengo que controlar mi esfínter uretral, ya no me tengo que orinar en la cama, a los 4 años ya no me tengo. Esa es una pauta madurativa, ¿no? Que no depende tanto de aprendizaje o de enseñanza, ¿no? Sino depende de que mi organismo esté maduro, mi sistema nervioso esté maduro, de eso depende, ¿no? En cambio, la conducta aprendida depende de la práctica, de la experiencia. Es decir, que alguien me enseñe a mí, ¿no? Es decir, que yo interactúe para aprender, ¿no? Por eso es la diferencia. Incluso, a ver, vamos a ver. Incluso aprendizaje es antónimo de maduración. Son antónimos, ¿ya? Aprendizaje es antónimo de maduración, ¿no? Es antónimo de maduración, ¿ya? Entonces, claro, como dice Lisbeth, ¿no? Entonces los obsesivos compulsivos aprendieron esos hábitos por sus traumas. Claro, ¿no? El obsesivo compulsivo tiene mucha ansiedad, y esa ansiedad es una ansiedad del pasado, ¿no? ¿Y cómo la controla el obsesivo compulsivo, ¿no? ¿Y cómo disminuye su tensión el obsesivo compulsivo? El obsesivo compulsivo disminuye su obsesión, su ansiedad, haciendo cosas, haciendo repetidamente, haciendo varias cosas, limpiando, ordenando. Ese es el obsesivo compulsivo. Y así, cuando ordena, limpia, ya le reduce la ansiedad, provisionalmente, temporalmente, no definitivamente, ¿no? Temporalmente. Entonces, luego, después, se da cuenta que se siente mal, ¿no? Por hacer esas cosas, ¿no? Se siente mal, y nuevamente se incrementa la ansiedad, y otra vez repite el ciclo. Limpia nuevamente, ordena otra vez limpiamente, ¿no? Ese comportamiento, como dice Lisette, ya es explicado por el condicionamiento operante. Ahí sí la persona tiene que hacer alguna acción, ¿no? En cambio, en el condicionamiento clásico no, es por la impresión que yo tengo, ¿no? Es una impresión que yo tengo. Entonces, dice Valeria, profesor, si el abuelito siempre ha sido celoso, entonces ya no sería por enfermedad. Ah, claro, ya en ese caso ya no, ¿no? En ese caso ya no. Dice que los que siempre son celosos son paranoides, desconfiados, ¿no? Es un trastorno de personalidad ya. Eso sí es aprendido, eso sí es aprendido, ¿no? Eh, eh, ¿Y por qué son paranoides, desconfiados, celosos? Porque en el pasado lo traicionaron, en el pasado lo traicionaron, y se le quedó eso como una impresión ya fuerte, ¿no? Y nunca lo ha podido superar, nunca lo ha podido superar. Bien, pero ya ese modelo de aprendizaje es por condicionamiento operante. Eso es lo que vamos a ver después, ¿ya? Seguimos. Vamos, estimados alumnos, porque no nos queda mucho tiempo, hora y media, y esto, miren, de todos los 18 temas que tiene nuestro curso, este es el más complicado para los alumnos, ¿no? ¿Por qué? Porque son conceptos nuevos para los alumnos. Esto generalmente no les han enseñado en el colegio, son nuevos. Y entonces, acá hay una terminología, ¿no? Hay como en física, química, hay una terminología. En este tema, en psicología, es una terminología que hay que aprenderse, ¿no?
Entonces, por eso se les hace difícil entender qué cosa es reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo positivo, castigo negativo, ¿no? Entonces, pero lo vamos a explicar para que lo puedan entender, ¿no? Miren, chicos, la psicología tiene tres grandes modelos para explicar cómo aprenden las personas, tres grandes modelos, ¿no? Tenemos el modelo conductual, ¿no? Luego tenemos el modelo cognitivo, ¿no? Cognitivo, y el modelo observacional, ¿no? De Bandura. Son tres grandes modelos que explica la psicología cómo aprendemos los seres humanos, ¿no? Entonces, el día de hoy solamente vamos a ver el enfoque conductual, el aprendizaje conductual, ¿no? Y la siguiente semana ya vamos a ver el modelo cognitivo de aprendizaje. Por eso que este tema se llama aprendizaje 1. Aprendizaje 1. El otro tema, la siguiente semana, aprendizaje 2. Ahí vemos el modelo cognitivo y el modelo observacional, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice el enfoque conductual, el aprendizaje conductual? Este modelo dice que nosotros aprendemos por una relación de asociación, ¿no? Una relación de asociación de estímulos y respuestas. Para el enfoque conductual, ¿no? Una conducta siempre es una respuesta observable, medible. Para el enfoque conductual, conducta no es lo que yo piense, ¿no? Lo que yo proyecte para el futuro. Eso no es conducta, ellos no lo toman en cuenta eso, ¿no? Para ellos, conducta es lo que yo pueda observar, ¿no? ¿Qué cosa está haciendo? ¿No? Yo no puedo decir, mira, ve, ese alumno estudia porque es responsable. Esa definición, el enfoque conductual no lo toma en cuenta, lo descarta, lo rechaza, ¿no? El enfoque conductual dirá, ese alumno está motivado para estudiar porque se levanta temprano, porque estudia varias horas estudia, por eso que está motivado. O sea, para el enfoque conductual lo importante son respuestas observables y medibles. ¿Puedo medir esas respuestas? Sí, ¿no? ¿A qué hora se levanta? ¿No? Estudia 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas diarias. ¿Cuánto estudia? Eso lo puedo medir, ¿no? Eso es conducta, dicen lo del enfoque conductual. En eso hay que centrarnos, no en expectativas, valores. Esos son conceptos mentales. Ahí no hay que entrar, decían, ¿no? Eso no es objetivo, dicen los conductistas. Eso no es objetivo, ¿no? Entonces, el conductismo dice, el aprendizaje es un cambio de conducta, ¿no? Observable, ¿no? Medible, determinado por eventos y factores ambientales denominados estímulos. Acuérdate que los conductistas decían que el ser humano está gobernado por el medio ambiente, por los estímulos, ¿no? Nosotros tenemos una falsa ilusión de libertad. Sin embargo, no somos libres porque estamos condicionados. ¿Por qué estamos condicionados? Por nuestra cultura, estamos condicionados por los medios de comunicación, estamos condicionados por nuestro pasado. Nuestro pasado tiene mucho que ver, ¿no? En lo que somos ahora y lo que hacemos ahora. No somos totalmente libres, dice el conductismo. Le dan ellos mucha importancia al medio ambiente, ¿no? Le dan bastante importancia. Ahora, este enfoque conductual dice que hay un mecanismo, ¿no? Hay un mecanismo por el cual nosotros aprendemos, ¿no? Ese mecanismo se llama condicionamiento, ¿no? Ese es el mecanismo, el condicionamiento. Como ya ahí lo habían señalado muchos de ustedes, el condicionamiento es un hábito ya que se ha formado en nosotros, ¿no? Ahí decía un alumno, es una costumbre, ¿no? Es una predisposición. Por ejemplo, miren chicos, ustedes ya están condicionados. ¿A qué están condicionados? Por ejemplo, a sentir hambre a una hora determinada, ¿no? Por ejemplo, de repente algunos están acostumbrados a almorzar a 1:30, otros a las 3 de la tarde recién sienten hambre. Antes no sienten hambre, ¿no? Ya están condicionados, ya se les ha hecho una costumbre, ¿no? Están condicionados, por ejemplo, a levantarse a 1 hora, ¿no? Pero ya ese condicionamiento hay que ir cambiándolo, ¿no es cierto? Esos hábitos hay que ir cambiando. Antes, por ejemplo, me imagino yo, ¿no?
te levantabas un poquito más tarde, ¿no? Pero acá en la pre ya te estás levantando un poquito más temprano, me imagino, ¿no? Porque estás estudiando, estás revisando ya el cuadernillo que te viene en la clase, ¿no? Entonces, uno tiene que cambiar también viejos hábitos, ¿no? Viejas costumbres, viejas predisposiciones, que en esta etapa no te hacen nada bien, no te hacen nada bien, ¿no? Hay una frase, no sé si ustedes la han escuchado, chicos, que dice, el hombre es un animal de costumbres, el hombre es un animal de... O sea que rápidamente nosotros nos hacemos de costumbres, rápidamente nosotros nos acostumbramos a las personas, nos acostumbramos a un ambiente, nos acostumbramos a un lugar, porque así somos, ¿no? Y Mafalda, ¿no? Muy ingeniosa ella, muy hábil, decía, retrucaba esta expresión y decía, ¿no? Al contrario, por las costumbres el hombre se convierte en un animal, ¿no? ¿Qué estaba dando a entender Mafalda? Estaba dando a entender que no hay que acostumbrarse a los viejos hábitos, ¿no? No hay que dejarse someter, esclavizar a viejos hábitos, ¿no? El hombre está por encima también de eso y tiene que entenderlo para empezar a salir de ahí, ¿no? Ahora, en este mecanismo del condicionamiento, en el enfoque conductual, existen dos modelos. El condicionamiento clásico o respondiente, que fue formulado por este médico fisiólogo ruso Iván Pavlov, y el condicionamiento operante o instrumental, que fue formulado por este psicólogo norteamericano, ¿no? Skinner, ¿no? Esos son los dos grandes modelos de aprendizaje que tenemos. Ajá. Ah, mira, qué bien. Lisbeth dice, yo me acostumbré a la educación virtual. Cuando toque ir a la presencial se me hará muy difícil, dice, ¿no? Sí, pues no, de verdad que la educación virtual tiene grandes ventajas, ¿no? El profesor mira cómo trabaja con diapositivas, puede proyectar videos, ¿no? Puede proyectar videos, eso no hay en la presencial, te aseguro que eso no hay en la presencial, ¿no? Entonces, también tiene la desventaja es que no puedes interactuar, compartir conocimiento con tus amigos. No, 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 no. No. Esa es una gran desventaja también, ¿no? Correcto. Julián sí está por la presencial, 1000 veces dice, ¿no? Bien, entonces entramos en el primer modelo, ¿ya? Entramos en el primer modelo de aprendizaje, el condicionamiento clásico u operante, ¿no? Este modelo, alumnos, explica muchas de las conductas emocionales que tenemos los seres humanos. Por ejemplo, ¿por qué sentimos simpatía por determinadas personas? ¿Por qué tenemos esa reacción, esa predisposición? No, me cae bien, me cae bien, bacán, es bacán, ¿no? Ya que no lo puedo ver. De verlo solamente siento vómito ya de verlo, ¿no? Tiene una reacción de antipatía. Y a veces ni siquiera lo ha tratado, ¿no? Pero ya tiene esa predisposición. Esas son respuestas emocionales aprendidas, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, tenemos miedo al pericotito, a la araña, ¿no? Hay grandulones, 1,80 m, ven un pericotito, se suben a la silla, ¿no? O sea, esas conductas aprendidas, esas conductas emocionales aprendidas, se explican por el modelo del condicionamiento clásico. Los traumas emocionales que nosotros hemos visto, los traumas, las heridas emocionales, se explican por el modelo del condicionamiento clásico también, ¿no? Las fobias, ¿no? Hay personas que le tienen miedo a la sangre, ¿no? Miedo a las alturas, miedo a un ascensor, ¿no? Estar dentro tienen miedo, ¿no? También se explica por condicionamiento clásico. Y este fenómeno y este tipo de aprendizaje siempre ha habido a lo largo de la historia, pero el mérito de Iván Pavlov, ¿no? El mérito de Iván Pavlov es que él lo descubrió, lo replicó, ¿no? Lo replicó este modelo. Y nos explicó cómo se produce, nos explicó cómo se produce, ¿no? Y él lo descubrió, miren chicos, de manera accidental. ¿Por qué? Porque Pavlov dice que en su laboratorio, con sus perritos, estaba investigando otro tema.
Él estaba investigando el reflejo salival en los perros. ¿Cuánta saliva arrojaba, emitía el perrito ante la presencia del alimento? Incluso también los jugos gástricos en el estómago del perrito los estaba midiendo, ¿no? En eso estaba él, ¿no? Y justo ahí había un perrito en su laboratorio y Pavlov se dio cuenta que cada vez que su ayudante se acercaba a darle de comer al perrito, ¿no? El perrito, sin ver al ayudante, solamente con escuchar los pasos, del ayudante, sin verlo, el perrito comenzaba a segregar saliva, bastante saliva, ¿no? Y Pavlov se sorprendía de esta reacción, ¿no? Y dice que Pavlov dijo, a ver, voy a ver si yo, cuando le voy a dar de comer yo, también segrega saliva, ¿no? Y también hizo esa acción, ¿no? Pero con Pavlov el perrito no segrega saliva, ¿no? Entonces Pavlov se sorprendía de este tipo de reacción y como buen científico quería saber qué ocurre, por qué ocurre, ¿no? Como ustedes han podido ya seguramente entender, el perrito se había condicionado, había asociado, ¿no? Dos estímulos. Por eso que a este modelo también se le conoce como el modelo de asociación de estímulos. Así también se le conoce, miren chicos. Modelo de asociación de estímulos, ¿no? O modelo EE, así también es, modelo EE. Vamos a ver. Ay, perdón. Modelo EE, así también se le conoce, ¿no? Entonces, como ustedes se habrán podido dar cuenta, ese perrito del experimento de Pavlov, ¿no? Había aprendido a asociar dos estímulos. ¿Cuál? Los pasos del ayudante con la comida, ¿no? Los dos juntos, los dos estímulos. Como el ayudante siempre le daba de comer a ese perrito, el perrito había asociado los dos estímulos, los pasos y el alimento. Entonces, después, el perrito, la mente con escuchar los pasos del ayudante, el perrito, ¿qué cosa ya anticipaba, no? Viene mi comida, ya viene mi comida, y comenzaba a segregar saliva, ¿no? Entonces, el perrito ya había aprendido, ¿no? Una respuesta condicionada, ya tenía una respuesta condicionada. Y eso también nos pasa a nosotros los seres humanos, ¿no? Nos condicionamos. No sé si a ti te ha pasado, a veces uno está en su casa, de repente en la cocina o en su dormitorio, en eso uno escucha que se abre la puerta y por el tipo de pasos que da la persona al ingresar, tú ya sabes quién es, ¿no? O sea, si es un tipo de paso firme, marcial, ¿no? Y son de repente ya tardecita, nochecita, ya uno dice mi papá que está ingresando, ¿no? Pero si son unos pasos todos cansinos, arrastrando los pies, ¿no? El que está ingresando, y uno qué cosa dice, mi tía o mi abuelita Juanita está ingresando, mi abuelita Juanita ya está ingresando. Mira, ¿por qué? Porque te has condicionado. Y si son pasos extraños, no reconoces, ya te pones en alerta, ¿no? Un extraño está ingresando, ¿no? Entonces, así nosotros aprendemos, ¿no? Por asociación de estímulos. Y como te señalo, Pablo tuvo el mérito de explicártelo minuciosamente cada elemento que intervenía en esta forma de aprendizaje, qué elementos interviene. Y para que lo puedas entender mejor, mire, una situación experimental, un procedimiento experimental mediante condicionamiento clásico, te lo voy a explicar en estas tres etapas, ¿no? En la primera etapa, tú tienes que entender qué variables intervienen en este modelo. Eso tienes que aprendértelo. ¿Cuáles son esas variables que intervienen en ese modelo? Ahí interviene un estímulo incondicionado y una respuesta incondicionada, ¿no? Y ahí interviene un estímulo neutro. Acá, miren, ¿ah? Lo que estoy señalando, un estímulo. Primero, ¿qué es un estímulo incondicionado? ¿No?
¿Qué cosa es un estímulo incondicionado? Ahí está. Un estímulo incondicionado es un evento que automáticamente genera una respuesta incondicionada, ¿no? Perdón, una respuesta incondicionada. Ejemplo, ¿no? Si yo me pincho el dedo con un alfiler, inmediatamente yo voy a reaccionar y retiro mi mano, mi brazo, ¿no? La retiro inmediatamente, automáticamente, reflejamente la retiro. El pinchazo viene a ser estímulo incondicionado, ¿no? Y retirar mi mano rápidamente vendría a ser una respuesta incondicionada, ¿no? Una respuesta refleja, una respuesta innata, una respuesta no aprendida, ¿no? En el ser humano, ¿cuáles son las respuestas innatas, las respuestas no aprendidas? Son todas las emociones básicas, todas esas 6 emociones básicas. Miedo, cólera, alegría, tristeza, asco y sorpresa, ¿no? Por ejemplo, miren chicos, ¿cuál sería el estímulo incondicionado que sí o sí y a todas las personas les causa una respuesta incondicionada de asco? A ver, si que les causa una respuesta incondicionada de asco, ¿cuál sería? Ya, ahí está, ¿no? Alejandro Wong, el mal olor, efectivamente. Todo lo que sea un olor pestilente, nauseabundo, a todas las personas les va a causar la respuesta incondicionada de asco, ¿no? De asco. Sí, ¿no, Lisbeth? O sea, tiene esa propiedad, ¿no? El mondonguito tiene esa propiedad, ¿no? Póngale, ahí está, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahí está, Iván Raimundo, el toco, sí, pues, el toco también, a toda, le siente náusea, vómito, ¿no? El toco, ¿no? En este caso, Lisbeth, el tocos, la respuesta de agrado al tocos para Lisbeth ya es una respuesta condicionada, no es incondicionada, ¿no? ¿Por qué? Porque seguramente le ha echado miel, ¿no? Porque seguramente le ha salvado de algo, ¿no? Ya se ha convertido en una respuesta condicionada. Pero generalmente es una respuesta incondicionada. Por ejemplo, estímulo incondicionado del miedo, de la respuesta del miedo, ¿no? Nosotros tenemos respuestas incondicionadas de miedo. Y esas surgen generalmente, chicos, ¿cuándo aparece el miedo? El miedo aparece cuando hay un ruido fuerte a tus espaldas, ¿no? Estás caminando por la calle, se rompe la llanta de un auto, te sobresaltas, inmediatamente volteas, ¿no? Ahí está, esa es una respuesta incondicionada frente a ese estímulo incondicionado. Dice que cuando uno pierde el equilibrio también, eso es un estímulo incondicionado, ¿no? Por eso que los temblores, los terremotos tienen esa propiedad de causar miedo a las personas, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el estímulo neutro. El estímulo neutro es un evento que inicialmente no genera ningún tipo de reacción en la persona, en el sujeto, ninguna reacción. En el experimento de Pavlov, antes de empezar el experimento, hacían sonar la campanita y ese sonido de la campanita para el perro le era indiferente, ¿no? Por eso que se le llama estímulo neutro, ¿no? En el caso del alimento, el alimento en la boca del animal va a generar una respuesta incondicional. La respuesta incondicional, segregar saliva, ¿no? Segregar saliva. Luego, en la segunda etapa, ¿no? Entonces, acá tenemos, esta es primera etapa, ¿no? Y esta es segunda etapa, que es la más importante, ¿eh? La segunda etapa es la más importante, es la etapa de la asociación de estímulos. Aquí ya comienzas a asociar los dos estímulos. ¿Qué cosa hacía Pavlov? Hacía sonar la campanita, primero hacía sonar la campanita,
¿no? Hacía sonar la campanita. Inmediatamente después le daba el alimento. Inmediatamente después le daba el alimento. Hacía sonar la campanita, inmediatamente después le daba el alimento. ¿Qué hacía el perrito? Segregaba saliva, ¿no? ¿Cuántas veces se tiene que aparear, así se llama, aparear o asociar dos estímulos para que produzca un condicionamiento? Eh, ¿Cuántas veces ustedes creen, chicos, que se tendría que aparear dos estímulos para que produzca el condicionamiento, ¿no? Vincent dice 10 veces, ¿no? 10 veces se tendría que estar apareando para que se produzca el condicionamiento, ¿no? Aunque eso es relativo, alumnos, eso es relativo. Mire, hay impresiones tan fuertes que con una sola vez que has pasado por una vivencia fuerte, traumática, suficiente, ya te condicionaste, ya aprendiste, ¿no? Es algo así como, ¿cuántas veces tú necesitarías de tener de experiencia de que una técnica de enfermería te coloque mal una inyección intramuscular a la nalga, ¿no? Que te hizo doler? ¿Cuántas veces necesitarías ese tipo de experiencias para aprender a tenerle una reacción de miedo, de temor a las jeringas, a las inyecciones, ¿no? Porque son experiencias fuertes, ¿no? Por supuesto, ¿no es cierto? Con una basta, no necesitas más, ¿no? Después cuando ves una jeringa suda frío, ¿no? El cuerpo te tiembla ya, te va a colocar la inyección atrás, la nalga está que salta la nalga, ¿no es cierto? ¿No? Con una vez, ¿no? Entonces, esta es la segunda etapa. Y la tercera etapa es cuando, miren, en esta etapa de asociación dice que el estímulo incondicionado le está pasando sus propiedades, agradables o desagradables, le pasa sus propiedades, ¿no? Porque se están asociando, ¿no? Es como cuando uno, por ejemplo, tiene un amigo, pero bien amigo, como hermano, ¿no? Y a ese amigo que lo tratas como hermano, tú lo ves que en el colegio de repente se relaciona con otra persona que para ti es un desconocido, pero ya lo estás viendo 2 veces, 3 veces con tu amigo que es como tu hermano, ¿no? Estoy seguro que a esa tercera persona, a ese desconocido, después ya no va a ser desconocido para ti, te va a entrar qué cosa, la curiosidad, el gusto por conocerlo, por saber de él, ¿no? ¿Por qué? Porque has aprendido a asociarlo a tu gran amigo, has aprendido a asociarlo. Así funciona el condicionamiento. O sea, un estímulo que antes, ¿no? El estímulo, en este caso, el estímulo incondicionado sería tu amigo, que es como tu hermano, ¿no? Y el estímulo neutro sería esa tercera persona, el extraño, ese sería el estímulo neutro. Le pasa sus propiedades, ¿no? Le pasa sus propiedades. Entonces, el estímulo neutro después ya no es neutro. El estímulo neutro se convierte en un estímulo condicionado, ¿no? Un estímulo condicionado. En el experimento de Pavlov, el sonido de la campanita, la sola presencia del sonido de la campanita generaba ya la respuesta condicionada de segregar saliva. En este caso, el animalito ya había aprendido, acá ya se produjo el aprendizaje, ¿no? Acá se produjo el aprendizaje, ya aprendió, ¿no? Ya aprendió. Y así hay muchas experiencias de la vida cotidiana que se aprenden mediante este modelo. Te doy otro ejemplo. No sé si a ti te ha pasado, a mí sí, que a veces cuando somos alumnos nos llega a gustar un curso, no tanto el contenido del curso en sí, sino por el profesor, ¿no? O sea, si tenemos un profesor didáctico, ameno, humano, ¿no? Inmediatamente nos cae bien el profesor, también nos cae bien el curso, nos cae bien el curso, ¿no? Si tenemos un profesor déspota, frío, que no le interesa que el alumno aprenda, ¿no? Y es un curso de ciencias todavía,
y tenemos un profesor así, ¡guau! ¿No? Un rechazo a ese curso, ¿no? Un rechazo a ese curso. Entonces, uno aprende por condicionamiento, por asociación de estímulos, ¿no? Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado ese tipo de experiencia, chicos. A mí sí me ha pasado, ¿no? ¿Qué me ha pasado? ¿No? Tuve la mala suerte de no tener buenos profesores en matemática desde la secundaria y de verdad que no me gustaba para nada la matemática, ¿no? Yo sentía rechazo por todas las matemáticas. Si no, ¿por qué creen que escogí psicología, ¿no? Entonces, había ese rechazo. Pero miren, me vine de mi tierra, yo soy del norte, ¿no? Acá a Lima a prepararme en una academia y tuve la suerte que en esa academia me tocó un buen profesor de matemática, ¿no? De razonamiento matemático. Uy, lo hacía todo fácil, todo fácil. Me encantó, recién ahí me encantó. En esos 3 meses me encantó el curso de razonamiento matemático, ¿no? Pero ya era muy tarde porque ya había tomado una decisión, ¿no? Pero esa buena experiencia que yo tuve con ese profesor, ¿no? En la enseñanza, me ha permitido a mí no tenerle miedo tampoco a la matemática y enseñarle a mis hijos, ¿no? Todo lo que sea razonamiento matemático, ¿no? Entonces, de eso se trata. Ahora, ¿qué, qué otras experiencias tenemos por este modelo, ¿no? Te cuento otros ejemplos, ¿no? Tú tienes una canción que te pone alegre y tienes una canción que te pone triste, ¿no? ¿Por qué? Porque esa canción estuvo asociado a determinados eventos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué canción te pone triste? ¿Y por qué? ¿Qué canción te pone triste y por qué? ¿Tienes alguna canción que te ponga triste? Ah, la de Titanic, ¿no? Titanic. ¿Y por qué, Iván? ¿No? ¿No? Por la película, ¿no? ¿No? Por la historia, dice Iván, ¿no? Por la historia. Claire, Isabel Claire de Lund, ¿no? ¿Y por qué, Julián? Fotografías de Juanes, dice, la pone triste. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿A qué está asociada la fotografía de Juanes? No me dejes solo, por mi abuela, dice. Ya ves, Fabiana, por su abuela, ¿no? Entonces, es así, o sea, nos hemos condicionado, ¿no? No ahorita, porque esta es una situación de pandemia, pero antes, chicos, no sé si ustedes, uno está acostumbrado a dormir en su cuarto, en su casa, en su habitación, en su cama, con su almohada, ¿no? Y y cuando vas a otra casa de visita, te parece raro, ¿no? Cuando te dan otra habitación, ¿no? ¿Te parece? ¿Por qué? Porque ya estás condicionado a dormir justamente en en tu habitación, ¿no? ¿No? En tu habitación. Igual, ese condicionamiento, igual también otro ejemplo, ¿no? Hay personas que están acostumbradas a dormir con la luz apagada, otro con la luz prendida, ¿no? ¿No? Se han condicionado a dormir así, de esa manera, ¿no? Bien, acá tenemos una experiencia de eh, Watson, ¿no? Watson nos explicó cómo se condiciona el miedo, las fobias, miedo irracional, no todo tipo, sino el miedo irracional. ¿Cómo se llama el miedo irracional? Fobias. Fobia, por ejemplo, es tener miedo a la sangre. Eso es una fobia. Es un miedo irracional, ¿no? Tener miedo a las alturas, tener miedo a espacios cerrados, meterse a un ascensor, siente pánico estar en un ascensor, ¿no? Siente pánico, ¿no? Esos son fobias, miedos irracionales. Y Watson instaló la fobia a un bebito de 11 meses llamado Albert, ¿no? Miren, chicos, ahí es el mismo modelo de Iván Pavlov, ¿no? El estímulo incondicionado vendría a ser, vamos a escribirlo acá,
para que se pueda entender el estímulo incondicionado. Sería este estímulo incondicionado, ¿no? Acá, la ratita antes del experimento, vendría a ser el estímulo neutro, ¿no? Estímulo neutro. Esa es la ratita. ¿Por qué estímulo incondicionado viene a ser el golpe de un martillo sobre una lata, ¿no? Porque cuando ese bebito estaba mirando a la mamá, ¿no? El experimentador, ¿no? A sus espaldas hacía sonar el martillo, ¿no? Sobre una lata, ¿no? Y producía un ruido estruendoso, ¿no? Y el niñito reaccionaba con una respuesta incondicional, el sobresalto, el miedo, aparecía el miedo, ¿no? ¿Por qué la ratita antes de empezar el experimento era un estímulo neutro? Porque dice que cuando ponían esa ratita frente al niño, antes de empezar el experimento, el niño la miraba así con cierta indiferencia, ¿no? Era un estímulo neutro. Sin embargo, ¿qué cosa hacía Watson? Dice que Watson le daba la ratita, a veces peluche también, ¿no? Le daba una ratita al niño y el niño comenzaba a tocar, a jugar con la ratita, a moverla así, ¿no? La ratita. Y luego el malo de Watson se ubicaba a la espalda del niño, ¿no? Con su martillo y su lata. Hacía producir el ruido ese sordo, estruendoso, ¿no? De golpear la latita. Y en ese momento el niño se soltaba la ratita, la tiraba y lloraba, ¿no? Lloraba. Dejaba pasar Watson, dice, una media hora y nuevamente, o sea, después de media hora, le acercaba la ratita al niño para que juegue. El niño ya estaba receloso, no quería saber nada con la ratita, no quería saber nada. Pero Watson le insistía, qué bonita, esto, ¿no? Jugaba también Watson y el niño ya se acercaba y otra vez la agarraba a la ratita, el bebito de 11 meses, Albert, ¿no? Pero nuevamente el malo de Watson se ubicaba a las espaldas del niño, y otra vez con el ruido fuerte, ¿no? Y el niño ya esta vez gritó, lloró, ahí tiró la rata, ¿no? Todo. Entonces, luego Watson comenzó a mostrarle la rata y la rata ya, o sea, el niño ya no quería saber nada con la rata, ¿no? Cada vez que veía la rata, sudaba, se orinaba el niño, ¿no? ¿Qué cosa había instalado Watson en ese niño? El miedo condicionado. En este caso era un miedo condicionado de manera irracional. ¿Cómo se le llama? Fobia. Ya ese niño ya tenía fobia a la rata, ya tenía fobia a la rata, ¿no? Entonces, este es el modelo de... Sino que acá, chicos, me parece que está faltando dos conceptos claves, ¿no? A ver, está faltando dos conceptos claves. ¿Cuáles son esos dos conceptos claves que está faltando? Está faltando el refuerzo, conceptos del refuerzo. Cuando yo refuerzo una conducta, ¿no? Cuando yo estoy reforzando una conducta. Yo estoy reforzando una conducta cuando al estímulo, ¿no? Condicionado, al estímulo condicionado, le agrego, ¿no? Le asumo el estímulo incondicionado. Entonces, para que el perrito de Pablo siga segregando saliva, ¿qué tengo que hacer? No solamente hacerle sonar la campanita, sino que en algún momento también tengo que entregarle su alimento, tengo que entregarle su estímulo incondicionado. ¿Cómo se llama ese concepto? Refuerzo. Ese concepto se llama refuerzo, ¿ya? Y el otro concepto
es la extinción, ¿no? La extinción. Y la extinción es ya suprimir. ¿Qué cosa voy a suprimir? Al estímulo incondicionado, ¿no? Voy a suprimir el estímulo incondicionado. O sea, si yo ya quiero que ese animalito no segregue saliva, ya no quiero que segregue saliva ante el sonido de la campana, ¿qué tengo que hacer? Retirarle el estímulo incondicionado. Es decir, ya no darle alimento ya, nunca más darle el alimento. Y la conducta de segregar saliva se va a extinguir, ¿no? Eso es lo que, esos son esos dos conceptos claves que faltó acá, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta acá? A ver, vamos a ver cómo estamos. ¿Alguna inquietud? ¿Todo bien? Dice Rodrigo, Catherine. Ya. Miren, chicos, a ustedes cuando les hagan preguntas, muy bien, Alison. Cuando les hagan preguntas, a ustedes les van a pedir que identifiquen estas variables. Ustedes tienen que saber en qué consisten estas variables en ese ejemplo, en ese caso que te están presentando. Ese es un estímulo incondicionado, es una respuesta incondicionada, es un estímulo neutro. ¿Qué cosa es esa variable que te están indicando en el ejercicio, en el ejemplo, ¿no? Tienes que saber identificar, ¿no? Justamente ahí Alison creo que está hablando de si se puede, ¿no? Y las fobias se pueden retirar, o sea, se pueden, las fobias, ¿se puede hacer desaparecer una fobia? ¿No? Claro que sí, claro que sí. Pero esa forma de hacer desaparecer una fobia se llama contracondicionamiento, contracondicionamiento. Entonces, a una persona que tiene fobia a las jeringas, a los pericotes, ¿no? Al examen, lo que sea, ¿no? Una fobia, ¿no? Entonces, lo primero que se les enseña es a, a que aprenda una respuesta incompatible con la ansiedad, con el miedo, incompatible. ¿Y cuál es una respuesta incompatible? La relajación. Se le enseña a relajarse. Respira, ¿no? Se le enseña a respirar, se le enseña a tensar y a relajar los músculos, a tensar, hacer ejercicio de tensar y relajar. ¿Para qué? Para que esa persona aprenda a relajarse, ¿no? Y entonces después se le va enseñando a asociar, primero de repente con imágenes sobre esa situación, ponerle de repente la imagen de un pericote, la imagen de la sangre, y que él aprenda a relajarse, que él aprenda a relajarse frente a esa situación. Una vez que ha superado ese nivel, empezamos al segundo nivel, ¿no? Ya ante situaciones más concretas ya, ¿no? Porque él ya sabe relajarse. O sea, eso se llama contracondicionamiento. Y así poco a poco tiene que ir superando esas fobias, esos miedos, ¿no? Bien. Luego tenemos el otro modelo. Este es el modelo del condicionamiento operante. ¿Quién lo formuló? Lo formuló este psicólogo norteamericano, Skinner, ¿no? Skinner, este psicólogo norteamericano. Y él dice que los seres humanos aprenden fundamentalmente, ¿no? Porque los seres humanos ya no somos pasivos, que recibimos la impresión de dos estímulos. No, ya no somos pasivos. Nosotros somos activos, emitimos una conducta, ¿no? Y al emitir esa conducta siempre hay un efecto, siempre hay una consecuencia, ¿no? Si yo estudio y me dedico a estudiar y le pongo horas para estudiar, va a haber un efecto, va a haber una consecuencia, ¿no? ¿Cuál es el efecto, la consecuencia de mi conducta? Ya de estudiar, voy a mejorar el nivel de puntaje en mis exámenes o voy a obtener buenas notas en mis exámenes, ¿no? Va a ser una consecuencia. Y
Y aprendemos justamente por ese mecanismo, ¿no? Si yo no estudio, no me preparo, soy desorganizado, va a haber una consecuencia, va a ser un efecto, ¿no? Entonces voy a tener bajo rendimiento, voy a tener malas notas. Y eso me va a enseñar también, eso también me va a enseñar, ¿no? Por eso que Skinner habla que la conducta se adquiere, se desarrolla y se mantiene por las consecuencias, por el efecto que produce en el entorno, ¿no? Por ejemplo, cuando te sientes mal, ¿no? Anímicamente mal, yo me imagino que tú tienes una persona con la cual confías y le compartes tus penas, ¿no? Tus preocupaciones, tus incertidumbres, ¿no? Y tu amigo, tu amiga o tu familia, ¿no? Te escucha, te alienta, te aconseja, ¿no? Y siempre que estés en esa situación, haces lo mismo, haces lo mismo. Uno no va a ir a un sitio o no va a buscar una persona con la cual, ¿no? Esa persona te trate mal, ¿no? ¿No? ¿Por qué hacemos eso? Porque nosotros aprendemos por el efecto, la consecuencia que tiene nuestra conducta, ¿no? Y justamente este modelo dice que para que se produzca el aprendizaje, tienen que darse estas tres variables. ¿Cuáles son esas tres variables? Vamos a ponerla de esta manera, ¿ya? Hay un estímulo, vamos a ver. Hay un estímulo que se llama un estímulo discriminativo, ¿no? Hay un estímulo discriminativo. El estímulo discriminativo es el estímulo antecedente, que es anterior a una respuesta operante, ¿no? Por ejemplo, si yo veo a mi vecino, salgo de mi casa, veo a mi vecino, ¿no? Ver a mi vecino que está pasando cerca de mí, ¿no? Se convierte en un estímulo discriminativo, ¿no? Entonces, yo ejecuto la respuesta operante, ¿no? Y mi respuesta operante, acuérdate, es una respuesta emitida, ¿no? Respuesta operante, respuesta operante. Buenos días, vecino. Buenas tardes, vecino. ¿No? Buenas noches, vecino. Esa es mi respuesta operante, ¿no? Ante un estímulo discriminativo, que es la presencia física de mi vecino. ¿Y cuál es el efecto, ¿no? ¿Cuál es el efecto de mi respuesta operante? Ahí puede darse dos situaciones. Que mi vecino me devuelva el saludo amablemente con una sonrisa, ¿no? Entonces, allí el efecto va a ser que va a reforzar mi conducta de saludar. La siguiente vez lo vuelvo a saludar, ¿no? Porque me ha contestado mi saludo o me ha sonreído amablemente, ¿no? Me está reforzando. Entonces mi conducta de saludar se va a incrementar en el futuro, ¿no? Yo ya aprendí a saludarlo por lo menos a ese vecino. Y la otra opción es que yo saludo a mi vecino y mi vecino ni siquiera me mira y se pasa de frente, ¿no? ¿Cuál va a ser el efecto ahí? Porque también hay un efecto. Acuérdate, nosotros aprendemos por las consecuencias, por el efecto de nuestra conducta. Si mi vecino ni siquiera me mira y se pasa de frente, para la próxima yo no lo saludo a mi vecino, ¿no? No lo saludo a mi vecino. Entonces, la otra variable es el estímulo reforzador, ¿no? Ese estímulo reforzador también se le llama estímulo consecuente, ¿no? Igual, cuando tú has tenido clases presenciales, ¿no? Has tenido clases presenciales y has querido que el profesor te explique mejor un tema, tú en clases presenciales levantabas la mano, ¿no? Y le pedías al profesor que te explique ese tema más detalladamente con otros ejemplos, ¿no? Ahí también se da esta situación de aprendizaje operante. Ahí tú emites la conducta. Levanta la mano, es conducta operante. Levanta la mano, es una conducta voluntaria, ¿no? Se le llama conducta operante porque tú haces un cambio en el medio, operas en el medio, ¿no? Y verbalizas, profesor, no entendí, ¿me puedes explicar este tema, por favor? ¿No? Y esa conducta operante tiene una consecuencia. Puede ocurrir que el profesor, muy bien alumno,
te explico, esto es así, y te explica amablemente, ¿no? ¿No te parece que para la próxima va a haber una alta probabilidad de que cuando tengas una duda vuelvas a preguntarle a ese profesor? Porque ya aprendiste, ¿no? Ahora, si tú le hiciste la pregunta y el profesor te respondió con displicencia o se quedó en silencio, no te respondió, también ya aprendiste. ¿A qué aprendiste? A no volverle a preguntar más a ese profesor. Ojo el aprendizaje. Este modelo dice que nosotros aprendemos por las consecuencias, por los efectos de esta conducta, ¿no? Entonces, chicos, yo quisiera preguntarles a ustedes, de estas tres variables, acuérdense la triple relación de contingencias, ¿por qué se le llama triple relación de contingencia? Porque son variables que están relacionadas una a la otra, están relacionadas, ¿no? De estas tres variables, ¿cuál es la variable más importante para que se produzca el aprendizaje? Para ustedes, ¿cuál es la variable más importante para que se produzca el aprendizaje? Respuesta operante, Lisbeth. Respuesta operante, Guido. Lady, respuesta operante. Iván Raimundo, respuesta operante. ¿No? Todos ya dicen respuesta. No, chicos, no. La variable más importante, acuérdate, conductista, los conductistas, los estímulos son los más importantes. Los estímulos controlan la conducta, ¿no? Los estímulos, eso es lo más importante. Muy bien, Mel, ¿no es cierto? Mel. Muy bien, Denise. Denise ya. Esta es la variable más importante, ¿no? Esta es la variable más importante. El estímulo reforzador, como dice Denise, ¿no? Este estímulo reforzador controla la respuesta operante, la controla, ¿no? Por eso los conductistas, cuando hacen charlas a los padres de familia, para que los padres de familia puedan controlar las conductas de sus niños, que son niños de repente malcriados, impulsivos, hacen rabietas, ¿no? El psicólogo conductista le dice, por favor, señor, cuando usted quiera corregir a un niño, no se vaya a la conducta, porque generalmente los padres se van acá, a la respuesta operante. El papá no le quiere comprar el dulce, el caramelo al niño, ¿no? El niño, frente a la negativa, y si hay visita, peor se comporta, se tira al piso, llora, grita, ¿no? Entonces, ¿qué hace generalmente el papá, ¿no? Después que se ha ido la visita, bandido, esto es lo que, así no se hace, así no se va ¿a dónde? Acá, a la respuesta operante. ¿Y cómo vas a corregir a un niño yéndote a la respuesta? No, tú tienes que ir acá, al estímulo reforzador. ¿Por qué el niño se tiró al piso, hizo su rabieta? Por salir a la calle, por un caramelo, un dulce. Entonces, esto tienes que controlar. Si tú le dijiste no a la calle, es no a la calle. Es no a la calle. No le des el estímulo reforzador frente a una rabieta. Porque si tú después de media hora que el niño ha hecho su rabieta, cedes como papá y lo dejas salir a la calle y le compras el caramelo, le compras el helado, ¿qué estás haciendo? El psicólogo conductista le dice, estás reforzando esta conducta de la rabieta, la estás reforzando. Entonces, ese niño para la próxima ya no va a llorar media hora, va a llorar 1 hora, 2 horas, va a estar llorando ahí, ¿no? Porque tú estás reforzando esa conducta. ¿Qué tienes que controlar? Al estímulo reforzador. Si le dijiste no, es no. Y vas a ver que para la siguiente vez ya no te va a hacer rabieta, no te va a hacer pataletas, ¿no? Pero la mayoría de los padres se van a la respuesta operante, pegarle al niño, ¿no? Pegarle al niño, ¿no? Entonces, así no se corrige la conducta, ¿ya? Y Skinner lo demostró a través del experimento con animalitos, ¿no? Skinner decía, mira, la conducta del ser humano no se diferencia mucho de los animales, ¿no? Y podemos replicar esa conducta en el laboratorio, ¿no? Igualito, ¿no? Y la podemos extrapolar después en el ser humano. Por ejemplo, él decía, mira, ponía una ratita albina en su jaula, ¿no? Entonces, ¿qué cosa hacía Skinner? Skinner encendía la luz, ¿no? Y justamente esa ratita al inicio comenzaba a deambular, ¿no? Comenzaba a deambular. Después se dio cuenta la ratita
cada vez que se encendía la luz y ella presionaba, ¿no? Primero se encendía la luz y ella presionaba la palanquita, había una palanquita dentro de la cajita experimental. O sea, se encendía la luz, la ratita presionaba la palanquita, ¿y cuál fue el efecto, la consecuencia de presionar la palanquita? Venía, ¿no? Por un canal, venía su alimento, su comida, ¿no? Entonces la ratita aprendió, ¿no? Aprendió a jalar la palanquita, ¿no? Porque al jalar la palanquita ya le venía el alimento, ¿no? Entonces, los conductistas comenzaron a hacer mediciones. ¿Cuántas veces se tiene que dar esta triple relación de contingencia, encender la luz, jalar la palanquita y que le venga el alimento a la ratita para que el animalito aprenda, ¿no? Y comenzaron a hacer mediciones. Y decían ellos, igualito, ¿no? Como aprende esa ratita, también aprende el ser humano, igualito. No hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia, ¿no? Por eso que los conductistas estudiaban con qué, estudiaban con palomas, por ejemplo, también, ¿no? Ahora, para poder instalar una conducta o desinstalar una conducta, o sea, ¿cómo hacemos para que aprendan las personas o para que dejen esa conducta? ¿Qué hacemos? Entonces, Skinner dice, ahí hay principios, principios del condicionamiento operante. ¿Y cuáles son esos principios? Son tres, ¿ya? Esos principios son tres. Uno se llama reforzamiento, el otro se llama castigo, ¿no? Es el otro principio, el castigo. Y el tercer principio es ay caramba, acá. El otro principio es la extinción, ¿no? Estos principios se utilizan cuando el conductista quiere que una persona adquiera una conducta o cuando quiera retirar una conducta, ¿no? Aplican estos principios. ¿Cuándo aplica reforzamiento? Se aplica reforzamiento cuando yo quiero que una conducta incremente, miren, ve acá, que suba la ocurrencia de una conducta. Cuando yo quiero que una conducta incremente la probabilidad que en el futuro se vuelva a incrementar esa conducta, yo tengo que aplicar reforzamiento, ¿no? Si yo a mi hijo le dejo una tarea en casa y yo le digo cuando vuelva del trabajo quiero que esa tarea ya esté, ¿no? Y yo vuelvo del trabajo y efectivamente me hizo caso, ya la tarea está y está muy bien. Si yo como papá quiero que esa conducta que me haga caso y que cumpla con las tareas se incremente en el futuro, ¿qué tengo que hacerlo? Elogiarlo. Muy bien, excelente hijo. Me siento orgulloso de ti. Como quisiera tener 10 hijos como tú, ¿no? ¿Qué cosa estoy haciendo? Lo estoy reforzando para que esa conducta de hacer la tarea se incremente en el futuro, ¿ya? Ese es el objetivo, ¿no? Del reforzamiento. Aumenta la frecuencia de la conducta en el futuro. Eso es lo que hace el reforzamiento. En cambio, el castigo tiene el efecto contrario. Yo aplico castigo porque quiero que esa mala conducta no se repita en el futuro, disminuya, ¿no? Disminuya la ocurrencia de esa. No cumplió con la tarea. Mi hijo, vengo en la tarde, ¿no? En la noche, y yo le digo, ¿sabes qué? De a partir de ahora tú me has decepcionado, me has defraudado, ¿no? Bueno, no va a haber propina, pues los fines de semana, ya no va a haber propina, ¿no? No me vas a salir a la calle ya, ¿no? O si no, ya vas a hacer el triple de lo que has hecho hasta ahorita, ¿no? ¿Qué cosa estoy aplicando? Castigo. ¿Cuál es el objetivo, el efecto? Quiero que esa mala conducta que no me haga caso disminuya, no se vuelva a presentar en el futuro, ¿no? Por eso está esa flechita mirando para abajo, ¿ya? Y tanto del reforzamiento como del castigo tenemos dos tipos, positivo y negativo, ¿no? En el castigo igual hay positivo y negativo, ¿no? El tercer principio es la extinción. Y yo aplico extinción cuando una conducta aprendida, ya está aprendida la conducta, yo no quiero que esa conducta, quiero desaparecerla ya esa conducta, ¿no? Entonces, en ese caso hay que aplicar extinción, ¿no? Esos son los tres principios.
Entonces, vamos primero con el reforzamiento. Como les decía, estimados alumnos, estos tres principios son los más complicados para los alumnos. Esperemos y vamos a confiar que es así, que ustedes lo van a entender. Si no, por favor, pregunten, ya acá yo voy a estar pendiente de sus inquietudes, ¿no? De sus inquietudes, porque esto sí tienen que, acá tienen una pregunta fija, porque siempre viene preguntas sobre esto, ¿no? Esta es una pregunta fija ya. Entonces empezamos con reforzamiento. Hay reforzamiento positivo y reforzamiento negativo. Chicos, mejor saben que vamos primero acá, porque quiero que ustedes entiendan lo siguiente. El término positivo y negativo, mira, acá utilizan positivo y negativo. Tú no lo vayas a entender que estos términos para Skinner, para el autor, él los entendía, que pudiera haberlos entendido en una acepción ética. No, él no le dio esa acepción ética, ¿no? No entiendas eso como una acepción, perdón, vamos a... Esta acepción ética, él no les dio, Skinner no dio esta acepción ética, no le dio. O sea, tú no vas a decir positivo, algo bueno, correcto, adecuado, así tiene que ser. Tú le estás dando una acepción ética. Esa acepción ética no le dio Skinner. ¿Qué acepción le dio Skinner a positivo y negativo? Él le dio una acepción aritmética, ¿no? Él le dio una acepción aritmética, ¿no? Una acepción, caramba. Él le dio una acepción aritmética. Entonces, ¿yo cómo tengo que entenderlo? Si yo digo, si yo digo positivo, ¿no? Si yo digo positivo, vamos a ver acá. Yo tengo que entenderlo como que yo estoy diciendo ahí positivo, acuérdense en aritmética, ¿qué cosa es positivo? ¿No es sumar? ¿No es adicionar? Eso es lo positivo, sumar, adicionar, ¿no? Sumar, adicionar, entregar, eso es positivo. Y negativo, acuérdense, negativo es restar, quitar, ¿no? Restar, quitar. Entonces, tú lo que tienes que estar metido es en la lógica, en la mente de Skinner. Si se portó bien mi hijo, si se portó bien mi hijo, y yo le entrego un elogio, excelente hijo, bien hecho hijo, le estoy entregando, le estoy adicionando un elogio. Entonces, eso es positivo, ¿no? Porque emitida la conducta se está entregando un estímulo, eso es positivo, ¿no? Si mi hijo se portó mal y le quité su celular, ¿no? Allí estamos hablando de negativo, le estoy retirando, le estoy quitando, le estoy suprimiendo su celular, eso es negativo, ¿no? Entiendan, quiero que ustedes entiendan de esa lógica para poder explicarles las variantes que tiene el reforzamiento y el castigo. Muy bien, entonces, ¿qué cosa es reforzamiento positivo? Acuérdense ustedes, dos condiciones. El reforzamiento positivo tiene que tener dos condiciones, ¿no? Dos condiciones. ¿Cuáles son esas dos condiciones del reforzamiento positivo? Que en el futuro esta conducta se vuelva a repetir, ¿no? Y que la otra condición, que se entregue, tiene que ser positivo, tiene que adicionarse, tiene que entregarse un estímulo, ¿no? Se tiene que entregar un estímulo. ¿En qué situaciones tenemos reforzadores positivos o reforzamientos positivos? Cuando hacemos uso de incentivos, de premios, de elogios, ¿no? Estamos aplicando reforzadores positivos, que hizo bien su trabajo, ¿no? Entonces el empresario, el gerente, ¿no? Le dice, te has ganado un bono, ya te ganaste tu bono, ¿no? Ya te ganaste, de repente, ¿cómo se llama? No sé, un día libre, ¿no? Ya te ganaste tu día libre.
¿no? ¿Qué cosa está aplicando el gerente? Reforzamiento positivo. Ese es reforzamiento positivo, ¿no? Otros ejemplos de reforzamientos positivos, ¿no? Ahí lo tenemos también en las promociones, ¿no? Los supermercados, Metro, tratan de dar, ¿qué cosa? Promociones para que la gente vaya a consumir ahí, ¿no? 2 por 1, ¿no? El 2 por 1, ¿no? Me compras 2 y te llevas 3, ¿no? Todo se está aplicando ahí. Reforzamiento positivo, ¿no? Reforzamiento positivo. Chicos, ¿cuál es el reforzador positivo más poderoso? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es el reforzador positivo más poderoso? Ah, también, los likes, ¿no? Es muy bien, excelente, Lisbeth. Caramba, qué ingeniosa. Sí, o sea, tú das un comentario y te ponen 100 likes. Estás con pecho, ¿no? Eh, ¿no? Los cumplidos, las felicitaciones, el dinero también, y Iván Raimundo, Rodrigo, excelente, el dinero, ¿no? Pero yo te digo, ¿pero ustedes dicen que ese es el más poderoso? Mira, para ustedes es el más poderoso, ¿no? El dinero, ¿no? Pero para mí, ¿sabes cuál es el reforzador positivo más poderoso? Para mí, ¿no? El abrazo, la caricia, ¿no? Para mí ese es el reforzador más positivo, ¿no? O sea, eso no tiene valor, ¿no? Es incalculable el valor de la caricia, el abrazo, el beso, ¿no? Esos son reforzadores, entonces, pues, ¿por qué incrementan la conducta? En el futuro la van a incrementar la conducta, ¿no? Está asociada a esa conducta. Y se va a incrementar, ¿por qué? Porque le están entregando un estímulo agradable, le están entregando un estímulo agradable, un beso, un premio, dinero, ¿no? Bien, en cambio, el reforzador negativo se presenta, acuérdense, tiene que incrementar la probabilidad que se presente una conducta en el futuro, pero ¿por qué se incrementa? Porque le quita, le resta, ¿no? ¿Qué cosa le resta? Un estímulo desagradable. Le quita un estímulo desagradable, ¿no? Por ejemplo, la persona que tiene que salir a la calle y ante la lluvia, ¿qué cosa hace? ¿No? Se pone un paraguas, ¿no? Se pone un paraguas, ¿no? ¿Qué cosa se está quitando? Que le caiga la lluvia, que le caiga la lluvia, ¿no? Y en verdad el paraguas lo protege, pues. Para la siguiente oportunidad que haya lluvia, igual se pone un paraguas. Incrementa la conducta, porque se retira un estímulo, ¿no? Desagradable, ¿no? En este otro caso, las personas que cumplen con los protocolos de bioseguridad, ¿no? Todos los protocolos se ponen la mascarilla y especialmente una mascarilla que sea segura, ¿no? O de esas azules, las quirúrgicas doble, ¿no? ¿Por qué? Porque se está quitando un estímulo desagradable. ¿Cuál es? El virus, que no le ataque el virus, ¿no? Esas conductas están regidas por reforzamiento negativo, ¿no? Otros ejemplos. Si yo tengo un cólico, ¿no? Y producto de ese cólico, la consecuencia es que me vaya yo a la farmacia y pregunte qué es bueno para el cólico y me den una pastillita, ¿no? Un analgésico. Me tomo la pastillita, se me pasó el cólico, ¿no? ¿Tú no crees que en el futuro voy a volver a hacer lo mismo si tengo un cólico? Lo voy a repetir. Incrementa la probabilidad que la conducta se vuelva a repetir en el futuro. ¿Y por qué? Porque se está quitando, se está retirando, se está restando un estímulo desagradable, ¿no? Un estímulo desagradable. El alumno que estudia ya a finales de año, no ha estudiado en todo el año, pero a finales estudia, ¿para qué? Para no repetir de año, para no salir desaprobado en ese curso. Esa conducta de estudiar, para no salir desaprobado en ese curso, se está rigiendo por el reforzamiento negativo, ¿no? Negativo. No sé si ustedes han visto, hay conductas supersticiosas, hay personas que son bien supersticiosas, ¿no? ¿Qué cosa dicen esas personas, no? Me pongo esta camisita celeste porque con esta camisita celeste me va bien el examen. Ahí me va bien el examen, ¿no? ¿No? Entonces, se ponen justo esa camisita celeste porque en alguna ocasión, ¿no? Le fue bien
alejó las malas notas, alejó malas experiencias del examen, ¿no? Esas son las conductas supersticiosas, ¿no? No me siento en la esquina de la mesa porque si no, no me voy a casar, ¿no? Hay personas que piensan así, ¿no? Son conductas supersticiosas. O sea, con esa conducta yo alejo la mala suerte. O me pongo este amuleto para alejar la mala suerte, ¿no? ¿No? O esas personas que dicen, no paso debajo de esa escalera porque eso trae, ¿no? Eh, eh, ¿Qué otra conducta supersticiosa ustedes conocen, chicos? Ah, que no te barran los pies, ¿no? ¿Qué trae que no te barran los pies? Ah, ya, dice, oye que muchos adultos dicen que si te barren los pies te casarás con alguien mayor, ¿no? ¿No? Entonces, correcto. Entonces, también, ¿no? Cuando ves un gato negro, ¿no? Gato negro. Los comerciantes también tienen conductas, y ellos creo que porque tienen una situación de más incertidumbre que nosotros, porque nosotros tenemos un trabajo, tenemos un sueldo, están muy expuestos también a estas conductas supersticiosas, ¿no? Yo he escuchado a algunos que dicen, mira, ese comerciante dice, si sales de tu casa, ¿no? Y te compra una mujer por primera vez, te va a ir muy bien el día, te va a ir bien, si es una mujer, pero si es un hombre, no, te va a ir mal, ¿no? Son conductas supersticiosas, ¿no? Pon tus santos de cabeza para que te cases, también dice Lisbeth, ¿no? Bien, entonces seguimos. Entonces, ese es el reforzamiento negativo, ¿ya? El reforzamiento negativo. Castigo. ¿Para qué aplico yo el castigo? Yo aplico el castigo porque quiero que esa conducta reprobable, indeseable, no se vuelva a presentar en el futuro. Y aplico castigo positivo, ¿no? Castigo positivo. ¿Cuándo se presenta el castigo positivo? Cuando yo disminuyo que esa conducta se vuelva a presentar en el futuro. ¿Y por qué no se vuelve a presentar en el futuro? Porque estoy aplicando, sumando un estímulo aversivo. Aquí sumo. Esto debería ser más rápido, ¿no? Sumar un estímulo aversivo. Sumo un estímulo aversivo, ¿no? Entonces, por eso es que es un castigo positivo. Ejemplo de situaciones donde yo aplico castigo positivo, ¿no? Ese trabajador que llega tarde a la empresa y yo como gerente le mando un memorándum de llamada de atención, ¿no? En donde dice para la próxima te despido, ¿no? Ese memorándum cuando lo lee es un estímulo aversivo, ¿no? Entonces, no, me van a votar, tengo que llegar más temprano, ¿no? Entonces, reduce la conducta reprobable de llegar tarde, ¿no? Ese es un ejemplo de castigo positivo. Otro ejemplo de castigo positivo, llamar públicamente la atención a un alumno porque se portó mal delante de todos, ¿no? Delante de todos, ¿no? Vergüenza, ¿no? También es un castigo positivo, ¿no? Es un castigo positivo. Mira, incluso el castigo físico, ¿no? El castigo físico para Skinner, el castigo físico es castigo positivo. Claro, tú me vas a decir, profesor, ¿cómo golpearle a un niño, jalarle las orejas a un niño, eso va a ser positivo? Eso no es positivo, eso es negativo, eso no se debe de hacer, profesor. ¿Cómo va a ser positivo eso? Pero acuérdate, Skinner no le dio una acepción ética a los términos positivo y negativo, sino le dio una acepción aritmética. ¿Cómo lo debo entender entonces, profesor? Tú debes entenderlo de la siguiente manera. Ese niño no hizo su tarea en casa, en el colegio, con el profesor o con el papá. ¿Cuál fue el efecto? ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Qué pasó con el estímulo? ¿Se entregó o se quitó un estímulo? Se entregó un estímulo, una jalada de oreja. Se entregó eso. Se entregó una llamada de atención. Se sumó una llamada de atención. Eso es positivo.
O sea, para Skinner, el castigo físico es castigo positivo, ¿no? Claro que Skinner no recomienda el castigo físico, no lo recomienda, porque dice que el castigo físico no cambia la conducta. A la persona lo hace más bien resistente, ¿no? Luego tenemos el castigo negativo. El castigo negativo es cuando tú quieres retirar una conducta reprobable, quieres que esa conducta disminuya, ¿no? Y como consecuencia le retiras, ¿no? Ahí le retiras, le quitas, ¿no? Un estímulo, ¿no? Le quitas un estímulo de repente agradable, ¿no? Retiras, ¿no? Retirar estímulo agradable, ¿no? Este es el viejo principio de las abuelitas, chicos. A veces las abuelitas son sabias, el niño se portó mal, ya va a salir desaprobado del año, la mamá quiere matarlo, quiere crucificarlo, lo está correteando ahí para, ¿no? Crucificar a su hijo, pero empieza la abuelita y no, hija, le dice, ¿no? ¿Para qué le vas a pegar al nieto? Pero mamá, este sinvergüenza, yo matándome, trabajando de sol a sol y mira, va a salir desaprobado, ¿no? Pero no le pegues, le dice, ¿no? ¿Y qué hago, mamá, con este sinvergüenza? Entonces la abuelita muy sabia, aplicando reforzamiento, castigo negativo, le dice, quítale lo que más le gusta, quítale lo que más le gusta, ¿no? ¿Por qué está saliendo desaprobado? Por estar en la calle. No sale a la calle ahora. A partir de ahora no sale a la calle. ¿Por qué está desaprobado? Porque está viendo televisión todas las tardes. Ah, entonces, a partir de ahora, quítale sus dibujos animados. Ya no va a haber más sus Thundercats. Quítale sus Thundercats, ¿no? ¿Qué están aplicando? Castigo negativo. El castigo negativo también tiene otro nombre, ¿no? Se le llama costo de respuesta, ¿no? Costo de respuesta, ¿ya? Entonces, acá también está viendo, ¿no? Acá se le está retirando también su celular, ¿no? Está aplicando castigo negativo, ¿no? Acá también se retira, pues, ¿no es cierto? Propina, dinero, ¿no? Está aplicando castigo negativo, ¿ya? Bien, seguimos. Y la extinción, miren, yo quiero que esa conducta desaparezca, quiero que esa rabieta de ese niño desaparezca. Entonces, esa conducta, ¿cuál sería la extinción en este caso? ¿No? La extinción en este caso sería quitarle el reforzador. ¿Y cuál sería el estímulo reforzador? Prestarle atención. Ese es el estímulo. El niño, no, hijito, por favor, no me hagas esto, por favor, hijito, ven acá. O sea, ¿qué cosa estoy haciendo? Estoy reforzando la rabieta de ese niño. Entonces, ¿cómo quiero quitar la rabieta de ese niño? Le aplico la indiferencia asertiva, ¿no? La indiferencia asertiva. Frente a la rabieta, no le hago caso. No le hago caso. Se tirará al piso, se pondrá de cabeza, pero después de 2 horas ya calmará, ¿no? Igual de acción, por ejemplo, miren chicos, yo te hago una pregunta. ¿Cuántas veces tú eres capaz de saludar a un vecino, a una persona, ¿no? Que no te conteste el saludo. ¿Cuántas veces? O sea, no te contesta. Mira, Enrique es una persona muy educada, ¿no? 3 veces dice Enrique, ¿no? Alison, solamente con una vez me basta, profe, dice Alison, ¿no? Rus 2 veces, ¿no? Ya, si tú eres masoquista, ya puede ser 4, ¿no? Tú eres masoquista, entonces ya 4 veces lo saludas. Pero lo que yo te quiero dar a entender es que eso tiene un límite, ¿no? Tiene un límite. ¿Por qué? Porque si no te contesta el saludo, no te devuelve el saludo, se pasa de frente, ¿no? Entonces va a extinguir tu conducta de saludar a esa persona. La va a extinguir, la va a desaparecer, ¿no? Salvo que la persona sea masoquista, que le guste sufrir, ¿no? Recibir eso, ¿no? Pero ya esa es una explicación cognitiva, ¿no? O sea, sigue saludando, pues bueno,
tiene valores, ¿no? Sí, porque la sigues, pero tiene valores. Ya eso es una explicación cognitiva, no es una explicación conductual, ¿no? Bien, diferencias entre condicionamiento, ¿no? Condicionamiento clásico, condicionamiento operante. La conducta, la respuesta es refleja en el condicionamiento clásico, ya está en el sujeto, ya está en el sujeto. Por ejemplo, mi miedo ya está en mí, ¿no? ¿No? El reflejo ya está en mí, ¿no? ¿No? En cambio, en el condicionamiento operante yo tengo que hacer la conducta. ¿Por qué me voy a comprar a esa farmacia, a esa bodega? Porque ya antes he caminado hacia esa farmacia, he comparado los precios, yo ya emití una respuesta operante, ¿no? Entonces, en el condicionamiento clásico, el rol del sujeto es pasivo. ¿Por qué? Porque dos hechos me impresionan, ¿no? Me impresionan a mí, ¿no? Veo un accidente automovilístico, gente que llora, gente mutilada, veo sangre y así un desastre eso, ¿no? Me quedé impresionado, ¿no? ¿Qué he hecho yo? Nada, me he quedado impresionado de esa situación. Después, cuando veo sangre, me pongo mal, ¿no? Cuando veo sangre. O cuando escucho a alguien llorar, me quedo impresionado, ¿no? El sujeto tiene un rol pasivo. En cambio, en el condicionamiento operante, el sujeto tiene un rol activo. Uno tiene que hacer algo. No sé, pregunto, profesor, ¿cómo se llama esto? Pregunto, tiene un rol más activo, ¿no? Y el profesor me responderá, ¿no? Y así aprendo, así aprendo. Dice, los estímulos afectan al sujeto. El sujeto actúa y modifica el ambiente, ¿no? Bien, seguimos, chicos, porque el tiempo está que nos gana. Identifique la alternativa que expresa una conducta aprendida. Acá, de estas cuatro, ¿cuál expresa una conducta aprendida? Ya creo que ya respondieron. Ya, muy bien. Mira, Lisbeth, qué rápida. Nikita la ve, Ruth la ve, Mireia. Claro, porque ahí se dan los tres criterios del aprendizaje. Es un cambio, ya aprendió, es un cambio, ¿no? Es permanente de su interacción con el entorno, producto de haber metido la mano él, ¿no? Ahí en el enchufe. Muy bien, excelente, chicos, ¿no? Excelente. Entonces, Adita se aleja de los enchufes porque antes recibió una descarga eléctrica. Esa es una conducta aprendida. Dos, algunos padres adoptan medidas disciplinarias con sus hijos en forma arbitraria y contradictoria para estos. Así, cuando el hijo se pone malcriado pero gracioso, el padre celebra esa conducta con sonrisas y aplausos. Sin embargo, cuando está molesto y el hijo muestra la misma conducta, el papá le lanza una mirada amenazante, logrando cesar dicha conducta. Los principios conductuales aludidos son ¿no? Puntos suspensivos y, ¿no? Puntos suspensivos respectivamente, ¿no? A ver cuáles serían ahí, cuáles serían los principios. ¿Qué deseas, Valeria? A ver, escribe, ¿qué deseas? Ya, ahí Karina, Lady, la C, ¿no? Muy bien. Sí, pues, efectivamente. Allá, volver a la diapositiva anterior. ¿De la pregunta o de las diferencias? ¿De la pregunta tú quieres, Valeria? ¿De las preguntas o creo que de las diferencias estabas pidiendo, me parece? ¿De la diferencia entre condicionamiento clásico y operante? Bueno, de la diferencia, dice Valeria. Ya. Entonces, acá, como ya lo han señalado Yalixa, Guido, es la C, ¿no? Es decir, ¿por qué reforzamiento positivo? ¿No? Es reforzamiento positivo porque el niño, ¿no? Después de emitir esa conducta de malcriadez, ¿no es cierto? ¿No? Pero en forma graciosa, el padre le aplaude, le entrega, le adiciona el aplauso, ¿no es cierto? Una sonrisa, qué bien, excelente hijito, ¿no? Lo está reforzando, ¿no? Por eso es reforzamiento positivo, le está entregando un estímulo. Y es castigo positivo en el segundo caso, ¿no? Porque el papá ya acá, ¿no? Le lanza una mirada amenazante, una mirada de asesino ya hacia el hijo, ¿no? Entonces el hijo ya deja de emitir la conducta, disminuye la conducta reprobable. ¿Por qué? ¿Y por qué es positivo? Porque también le está entregando, ¿no? Un estímulo, la mirada amenazante, ¿no?
Bien, entonces vamos con lo que estaba pidiendo Valeria. Ahí está. Ahí está Valeria. Ya, perfecto. Seguimos entonces. 3 dice, un anuncio publicitario en TV presentaba periódicamente el logotipo de una empresa telefónica, teniendo como música de fondo a la melodía de la conocida y pegajosa canción Despacito. De este modo, el spot logró obtener en la teleaudiencia una reacción agradable hacia la referida empresa, ¿no? Del caso, identifique la alternativa que cumple la función de estímulo incondicionado. Creo que esta es una propaganda, no sé si ustedes lo han visto, de Claro, ¿no? La empresa Claro, que ponía esa canción, ¿no? Ya, dice Lisbeth, la C, Paola la B, Rodrigo la B, Karina la B. Muy bien, Karina. Carla, muy bien, excelente. Nikita, Paola, ¿no? Muy bien, ya le entendieron ya, ¿no? Ya le captaron, ya le captaron. Sí, pues, acá la melodía de la canción Despacito, ¿no? Esa melodía te generaba ya una reacción. Antes de entrar a esa experiencia de mirar televisión y ver los abujos, ya te generaba una reacción de agrado, ¿no? Al escucharla, mover. Despacito. ¿De quién es? ¿De quién es la canción? ¿Quién es el autor? Yo ni me acuerdo quién es la canción. Para la música sí soy malo, ¿no? Luis Fonsi, ¿no? Luis Fonsi, ya. Luis Fonsi, el Despacito, ¿no? Entonces, de unirse la melodía pegajosa, agradable de esa canción con el logotipo de Claro, ¿no? De tanto unirse spot periódicamente ahí, ¿no? Después, caramba, ves el logotipo de Claro, ya quieres bailar con, ¿no? Viendo el logotipo de Claro, te genera una reacción agradable. Y así nos van manipulando los medios de comunicación, ¿no es cierto? Con ese tipo de condicionamiento, ¿no? En la medio de comunicación no solamente se aplica condicionamiento clásico, también se aplica condicionamiento operante, ¿no? Condicionamiento operante. Y las formas como aplican condicionamiento operante, tiene que ver con que eh, después que tú usas una camisa, un logotipo, ¿qué cosa te trae? Prestigio, fama, dinero, ¿no? Poder te trae, si tú usas un determinado, una Van Heusen, ¿no? Una John Holden, ¿no? Te trae eso después. ¿Cuál es el efecto de usar eso, no? Te trae prestigio, poder, ¿no? Te vuelves sociable, te vuelves popular, ¿no? O sea, esos también son mecanismos trabajados de condicionamiento operante, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Algo que haya quedado, porque ya creo que ya. Acuerden que les va a venir una pregunta en el examen sobre este tema. Ya, esta es una fija. Entonces, esta es una fija siempre. Ya, entonces empezamos con la encuesta. Dice, ¿qué te pareció la explicación de la clase de hoy? ¿No? Tienes 5 alternativas, ¿no? Bien, entonces, no, bien, al contrario, gracias a ustedes
por prestarme atención, chicos, ¿no? Eh, y realmente aprender estos temas, ¿no? Básicamente de esta semana, que es un poquito engorrosa, pero de todas maneras, si ustedes tuvieran alguna duda, revisan nuevamente ejercicios de ciclos pasados, van revisando y tienen alguna duda, por favor, los exhorto a que ingresen al multichat, ¿no? Ahí hay 3 profesores de psicología y de los otros cursos también igual 3 que les van a responder cada una de sus inquietudes que ustedes tengan, porque reconocemos que en clase a veces ya no hay tiempo, ¿no? Para las preguntas específicas de los alumnos, ¿no? Por eso que los invocamos que siempre ingresen al multichat, ¿no? Es un servicio que ya está pagado, ¿no? Y yo he estado el ciclo pasado allí y a veces estaba toda la tarde y no había ninguna pregunta, ¿no? Entonces aprovechen ese servicio que les está dando la PRE. Bien, entonces, muchísimas gracias y nos veríamos pues hasta la próxima semana. Nos vemos Iván, Fabiana, Isabel, Julián, muchas gracias a ti, Marín, Julián. Muy bien, Valeria, por tu participación, ¿no? Ya, ¿cuál es el horario? Dice Valeria. Ahí están todos los días, ¿no? Hay en la mañana y hay en la tarde, ¿no? O sea, te contestan, si el profesor está, por ejemplo, hay profesores que están, ¿no? De 9 a 12 en la mañana, otros están en la tarde, pero más están en la tarde, porque la cantidad de alumnos están en la mañana, pero más están en la tarde, ¿no? La respuesta es en el momento, inmediato, ¿no? O a lo sumo dejas de repente la pregunta a las 9 de la noche, 10 de la noche, al día siguiente ya te están respondiendo en el multichat, ¿no? Bien, entonces nos vemos, me despido, chao. Igualmente me despido de la señorita tutora Amelia Vargas, adiós.